Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más, otro sábado, a participar de este primer curso de radiología musculoesquelética que hemos organizado con el doctor Luis Cerezal y Alejandro Rolón. Vamos a dar comienzo a la cuarta entrega, a la cuarta jornada. Gracias a todos por estar una vez más nuevamente acompañándonos. La clase de hoy es realmente una bomba, es un gran tema que tenemos por delante. Vamos a tratar todos los aspectos vinculados a la patología del ligamento cruzado anterior, recorriendo desde la anatomía hasta su tratamiento. Y trataremos de no perder esta ventaja que tenemos de contar con un gran equipo de disertantes, traumatólogos y radiólogos para llevar a cabo la discusión sobre los principales aspectos que respectan a este tema. Luego de la clase principal vamos a tener 3 casos para debatir con 3 grandes radiólogos e intentaremos a lo largo de la clase, por supuesto, responder a las inquietudes y las preguntas que nazcan desde el chat, desde la audiencia, y poder llevar adelante lo más posible una dinámica de correlación entre los aspectos que importan al radiólogo, los aspectos que importan al traumatólogo, para poder aprovechar lo más posible el tema. Agradecemos, como siempre, a la gente de Tecnoimagen que nos brindan su apoyo. Sin lugar a dudas, sin ellos no hubiéramos podido lograr todo esto. Agradecer a Darío Cordenons, a Corina y a todo su equipo por el apoyo que nos dan en cada jornada. Agradecer a los equipos de MUSC Argentina y Santander MSK y a las sociedades radiológicas argentinas, la SAR, la FARDIT y españolas, la CERME, la CERAM, y las asociaciones traumatológicas que nos siguen, la Asociación Traumatología del Deporte y la Asociación Argentina de Artroscopía. Quiero agradecer también a todo el gran equipo de radiólogos de gran categoría y de diferentes partes del mundo que participan en cada jornada, y a todo el grupo de traumatólogos. Realmente contamos con grandes referentes internacionales y es un placer, un lujo poder contar con todos ellos. Agradecer también a toda la gente que nos sigue de diferentes partes del país y del resto del mundo, gracias a la tecnología con la que contamos hoy en día, al Zoom y a todo el soporte que nos brinda la gente de Tecnoimagen, podemos llevar adelante este curso. La realidad es que en la medida que las jornadas fueron sucediendo, hemos tenido un verdadero incremento en el número de inscriptos, de participantes. Queremos agradecerles también a ellos por las críticas constructivas que nos hacen y las recomendaciones luego de cada jornada. Nos sirven mucho para nutrirnos, para aprender y poder seguir modificando y mejorando cada clase. Gracias por estar en horas tan tempranas de día sábado, con el mate, con facturas, acompañándonos, viéndonos. Agradecemos también a nuestros colegas que están con los diferentes seleccionados y equipos de rugby, hockey y fútbol de diferentes lugares, también saludándonos. Para aquellos que no hayan podido ver las primeras jornadas, quiero decirles que ya están disponibles en el canal de YouTube de Tecnoimagen la clase lesión meniscal que dio Luis Cerezal, de manguito rotador que dio Alejandro Rolón, y la de inestabilidad de tobillo, quien les habla. Y directamente lo colocan en YouTube, ponen Tecnoimagen, ahí van a tener el canal con las diferentes clases. Aprovechen también otras direcciones, otras páginas y cuentas donde pueden ver no solo estas clases, sino también otros temas relacionados. Tenemos, el canal de Santander MSK, el canal de Docencia MUSC, el canal de Rodrigo Aguiar, de Radiología Ortopédica, las cuentas de Promedón, del doctor Jorge Batista, la página del ATD. En todas ellas van a encontrar una gran cantidad de información y de webinars realmente interesantes.
La clase de hoy va a estar en gran parte organizada y dada por los doctores Luis Cerezal y Alejandro Rolón. Ya no hace falta presentarlos, por supuesto, todos los conocen. Para mí, Luis es, digamos, una de las personas más expertices en el tema. Yo soy un gran admirador de sus clases y especialmente de sus diseños. Y bueno, el doctor Alejandro Rolón, la verdad que es mi maestro, ¿qué puedo decir de él? Prácticamente todo lo que sé lo he aprendido de él y además es un gran amigo, es un placer poder presentarlo y bueno, agradecerle por todo lo que me ha enseñado y todo lo que hemos compartido. La nueva figura que se va a incluir en esta clase es el doctor Jorge Chala. Él es médico traumatólogo, cirujano artroscopista y especialista en medicina deportiva. Es oriundo de Tucumán, de Argentina, y hace unos años se radicó en Estados Unidos. Es cirujano y médico staff en la clínica de Rush University de Chicago y es parte del cuerpo médico de Chicago Bulls y los White Sox. Sin lugar a dudas, es el presente y el futuro de la traumatología moderna y de quien seguramente vayamos a aprender mucho en esta clase. Agradecer nuevamente al doctor Jorge Batista, a Rodrigo Maestu y a Matías Costapaz, que nuevamente se ofrecieron a participar y acompañarnos. Es un placer poder compartir con ellos y aprender de sus conocimientos. Y tenemos también grandes invitados traumatólogos de España. Por un lado, el doctor Antonio Cruz, especialista en cirugía ortopédica y traumatológica. Él es artroscopista, jefe de la Federación de Cántabra de Fútbol y trabaja en los hospitales de Santa Clotilde y en la clínica La Cañía de Santander. El doctor Manuel Leyes es especialista en traumatología y cirugía ortopédica, director de Leyes de Flores y asociados en la Clínica Centro, y está subespecializado en artroscopía de hombro, rodilla y tobillo. Tiene una gran cantidad de artículos publicados que, bueno, tuve que achicar los lauros porque la verdad que no nos dan los tiempos sino. Con respecto a los radiólogos que van a dar los casos, tenemos un verdadero también Dream Team, grandes radiólogos. Por un lado, la doctora Sandra Mechó, que es médica adjunta del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital de Barcelona, es parte del cuerpo médico del Barcelona Fútbol Club y tiene también varios artículos y trabajos publicados. El doctor Mario Padrón, un verdadero maestro, jefe del Departamento de Radiología de la Clínica Centro de Madrid, expresidente de la Sociedad Europea de Radiología Musculoesquelética, bueno, y consultor de varias sociedades y federaciones de radiología en España. Y finalmente tenemos al doctor Agustín Marrero. Él es médico radiólogo argentino, es un gran amigo mío, es un distinto, la verdad, a pesar de su edad, sabe muchísimo y tiene un gran caso para mostrarnos hoy. Él es médico especialista en radiología musculoesquelética, trabaja en CITEC y en el Centro Médico de Diagnóstico de La Plata, es parte del cuerpo médico del Estudiantes Fútbol Club y miembro del grupo de MSK La Plata. Y finalmente, bueno, agradecer a todo el staff que nos acompaña, que nos da soporte, el doctor Álvaro Siedi, Nicolás Bernard y Alexei Pérez, que nos ayudan en el puesta a punto, en la preparación y montaje de cada jornada y están atentos al chat para contestar todas las inquietudes. Hemos incorporado también a nuestro equipo al doctor Juan Pablo Sícaro, que, bueno, él es traumatólogo, artroscopista, es médico staff del Hospital Italiano de Buenos Aires y miembro de la Sociedad Argentina de Artroscopía, de la Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología y de la Sociedad Argentina de Traumatología del Deporte. Algunos anuncios. El próximo sábado tenemos fecha libre, no vamos a tener jornada, y esto es porque se va a desarrollar el Congreso Argentino de Diagnóstico por Imágenes. Ahí tienen la dirección de la página web y de la cuenta de Instagram y otras redes para anotarse a quienes les interese. Y el otro sábado, el sábado siguiente, el sábado 31 de octubre, vamos a retomar y el doctor Luis Cerezal va a estar
ilustrándonos sobre patología del borde cubital de la muñeca, una de las grandes pasiones de Luis, que cada vez que da la clase nos sorprende a todos. Bueno, sin mucho más, Ale, Luis, les voy a ir pidiendo que se preparen. Luis, si querés compartir pantalla, vamos a dar comienzo entonces a la clase principal. Voy a dejar de compartir. Vamos a revisar algunos de los puntos claves de las lesiones del manguito rotador. Recordar que es una de las lesiones ligamentarias más frecuentes y más importantes que van a condicionar daño articular, daño del cartílago articular y una artrosis progresiva, que las lesiones parciales es una de las cosas que no teníamos en cuenta hace unos años, pero que van a representar un porcentaje hasta un 15%, 20% de todas las lesiones, y que las cosas cambian constantemente, como veremos en esta charla. Hay una constante evolución, especialmente en el diagnóstico, pero muy especialmente en el tratamiento, con el desarrollo de cambios en las técnicas de plastias, con la plastia anatómica, la preservación del remanente, la doble banda, que bueno, ahora probablemente esté en desuso, veremos, las técnicas de reconstrucción en las lesiones proximales, las plastias de refuerzo extraarticular, que se ponen cada vez más, ¿no? Y la resonancia magnética sigue siendo pues, probablemente el método de imagen fundamental en el diagnóstico de estas patologías. Vamos a repasar brevemente la anatomía, recordar que el ligamento cruzado anterior es una estructura intraarticular pero extrasinovial, está cubierto por una membrana sinovial y esta es la visión que va a tener el artroscopista en un ligamento cruzado anterior normal. Me gustan mucho estos artículos de Michielski, que nos habla que el ligamento cruzado anterior es como una banda plana, con unos engrosamientos proximales y distales, y también se habla en diferentes artículos que es una estructura multifascicular. Sí es verdad que nosotros muchas veces vemos esta estructura multifascicular en resonancia magnética, muchas veces identificamos una tercera banda o, como vemos en esta imagen de la derecha, podemos ver una imagen multifascicular. Pero a nivel funcional realmente tenemos dos bandas anatómicas, una banda anteromedial y una banda posterolateral bien diferenciadas normalmente, tanto en resonancia magnética como funcionalmente. Y la primera de las preguntas que os haría es ¿qué banda del ligamento cruzado anterior es la que controla principalmente la estabilidad rotatoria? ¿La anteromedial o la posterolateral? ¿Qué es lo que opináis? Bueno, pues se dice que es la banda, hay mayoría de la banda anteromedial, pero para eso seguimos con esta charla y realmente este es un vídeo de Jorge Chala que nos muestra cómo el ligamento cruzado anterior encaja con esta estructura en banda, y cuando hacemos la flexión de la rodilla, cómo la parte proximal de la banda posterolateral se coloca proximal más anterior, perdón, a la banda anteromedial. La banda anteromedial va a ser fundamentalmente estabilizadora al desplazamiento tibial anterior en la flexión y la banda posterolateral es muy importante evitando esa traslación anterior en la extensión, grados leves de flexión, y va a ser muy importante en el pivot shift, en controlar la inestabilidad rotatoria, especialmente la inestabilidad rotatoria medial. Por lo tanto, la contestación adecuada es la banda posterolateral, es la que controla fundamentalmente la inestabilidad rotatoria en la rodilla. En cuanto a las inserciones, tanto tibial como los footprints, tanto tibial como femoral, están muy reflejados sobre estas imágenes cadavéricas de Pau Golano, y recordar que hay toda una serie de referencias anatómicas que son muy importantes para los artroscopistas, como la cresta y tubérculo del ligamento cruzado anterior, la retroeminencia, la cresta medial y lateral tibial para ver la zona donde debe estar realmente el footprint a la hora de poner las plastias. Recordar que la banda anteromedial y posterolateral reciben este nombre por la inserción tibial. La banda anteromedial va a insertarse siempre por delante con esta morfología como en semiluna, en croissant, en la parte por delante de la banda posterolateral. Y en cuanto a la inserción femoral, es una inserción ovalada, más pequeña que la inserción distal, y que está marcada por la existencia de una cresta bifurcada lateral, que es la que va a dividir las dos
inserciones de la banda anteromedial y lateral y una cresta que se llama la cresta lateral o la cresta del residente, que es que marca el límite anterior de la inserción femoral del ligamento cruzado anterior. Inserciones que el artroscopista conoce perfectamente. Y simplemente un recuerdo anatómico es que hay una relación anatómica muy importante entre el ligamento cruzado anterior y la inserción del menisco externo. Eso lo vemos muy bien, por supuesto, en las imágenes cadavéricas espectaculares de Pau Golano, pero también lo vemos siempre en nuestros estudios de resonancia. Vemos como hay una inserción conjunta o bastante próxima entre la inserción del asta anterior del menisco externo y la banda posterolateral del ligamento cruzado anterior, y esto tiene importancia también a la hora de plantear los tratamientos. En cuanto a la técnica de resonancia magnética, para mí decir que es muy importante hacer los estudios de resonancia magnética en flexión de 15-20 grados es el ideal para valorar tanto las estructuras, para valorar muchas de las lesiones meniscales, como vimos el otro día las lesiones RAM, como para valorar el ligamento cruzado anterior. Hay una creencia de que el mejor plano siempre es el plano sagital, y el plano sagital para mí es el peor de todos ellos. Hay que tener mucho cuidado en el plano sagital, recordar que no está orientado perfectamente en el plano sagital el ligamento cruzado anterior y que la estructura en bandas se valora muy mal en el plano sagital. La banda posterolateral se valora especialmente mal en el plano sagital. Sin embargo, en el plano coronal sí que nos deja valorar muy bien tanto la inserción proximal como la estructura en bandas. Y lo mismo en el plano axial, estas roturas, para valorar las roturas proximales y para valorar las roturas parciales, identificando esta estructura en dos bandas, es muy importante conocer la anatomía del ligamento cruzado anterior en todos los planos, y creo que la buena valoración solo la conseguiremos si conseguimos valorar esta estructura en todos los planos. Os quería hacer otra pregunta, especialmente a los radiólogos o a los traumatólogos que reciben estudios de resonancia magnética. ¿Que hacen planos adaptados al trayecto del ligamento cruzado anterior? ¿Solo cuando hay dudas? ¿Nunca? ¿Lo valoro en los planos convencionales? ¿O lo tengo en protocolo? ¿Tengo algún plano oblicuo, bien coronal oblicuo, bien axial oblicuo, bien sagital oblicuo, adaptados al cruzado anterior? Y la mayoría los tiene incluidos en el estudio. Hay otra gente que solo lo hace en casos de sospecha, y un porcentaje, casi un 20%, pues realmente utiliza solo los planos convencionales. Yo creo que estos planos son muy, muy importantes. Podemos hacer diferentes planos oblicuos para valorar el ligamento cruzado anterior. El plano sagital oblicuo es para mí el menos interesante de ellos, pero el más interesante de largo es el plano coronal oblicuo, que lo vemos aquí muy bien. El plano coronal oblicuo nos va a dejar valorar muy bien la estructura en dos bandas del ligamento cruzado anterior. También es interesante el plano axial oblicuo, pero si yo me tengo que quedar con uno que debe estar en protocolo, creo que debería estar siempre en protocolo el plano coronal oblicuo, con cortes de 1 milímetro y campo de visión pequeño. Con todo, tenemos un déficit en la resonancia magnética, y es la falta de valorar la funcionalidad, cómo se comporta el ligamento cruzado anterior en los estudios dinámicos. Estos estudios dinámicos se pueden realizar realmente con equipos como este equipo de bajo campo de Saute, que nos va a permitir hacer una valoración dinámica de las diferentes estructuras, en particular del ligamento cruzado anterior, y realmente es algo que puede tener interés en algunos casos. En cuanto a las lesiones, vamos a repasar muy brevemente las lesiones. Una de las lesiones que nos encontramos en resonancia magnética con mucha frecuencia, hasta el 10% de todos los estudios de resonancia de 3 teslas, es la degeneración mucoide del ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior va a tener degeneración mucoide entre las fibras, y es muy característica este aspecto de estructura lineal, engrosamiento, alteración de señales, quistes en la zona de inserción. Esto es prácticamente un hallazgo constante en las degeneraciones mucoides, que forman este aspecto que se llama entallo de apio. Sin embargo, en resonancia magnética, en artroscopia, muchas veces los hallazgos son muy sutiles o difíciles de valorar, porque realmente no consiguen valorar el interior del ligamento como sí hace la resonancia magnética. Y quizás los signos más fiables, sobre todo cuando se hace un abordaje anterior, es ver que falta la cubierta sinovial del ligamento cruzado anterior en estos pacientes. Recordar que con frecuencia también vamos a ver en resonancia magnética la existencia de quistes sinoviales en la escotoría intercondylia dependientes del cruzado anterior en estos pacientes. Y me gustaría preguntarle al doctor Costa Paz, muy buenas tardes, ¿en qué casos se puede plantear tratamiento de estos pacientes con degeneración mucoide?
si se hace desbridamiento, si se hacen osplastias, si no se hace nada. Me gustaría saber qué importancia real tiene esta patología. Bueno, buen día, Luis. Gracias por la invitación, Alejandro. Con respecto al ligamento cruzado anterior mucoide, es una patología poco frecuente. Inicialmente, hace 20 años, me acuerdo, lo aprendimos cuando vino un paciente que en un informe decía ruptura del cruzado anterior y el paciente tenía perfectamente estabilidad. Finalmente, después de muchos años, solo operamos al paciente que falla el tratamiento conservador después de 3 a 6 meses y se le hace, lo que genera esto es un dolor de ocupación del notch. Entonces duele principalmente los movimientos extremos, principalmente en la flexión, y entonces lo que se hace en la cirugía es una notchplastia, es un aumento del surco intercondilio, y con eso mejora mucho la sintomatología y hay que afinar un poco el ligamento. Lo que no hay que hacer es, en esa cirugía, romper el ligamento, porque ahí generamos otro problema de inestabilidad que no tienen estos pacientes. ¿Estos pacientes no tienen ningún tipo de microinestabilidad? No tienen ningún tipo de inestabilidad. Tienen una artrometría negativa, un Latchman negativo, un pivot negativo, no tienen inestabilidad. Es el diagnóstico diferencial. Digamos, por eso lo más importante en esto, y que lo que vamos a desarrollar toda la mañana en el ligamento cruzado, es sus excelentes imágenes, pero con la semiología y el interrogatorio de los pacientes, porque sin una y otra esto podemos fallar claramente en la indicación quirúrgica. Totalmente, muchas gracias, Matías. Muy ilustrativo. Pues totalmente de acuerdo. Otro aspecto que está ganando cada vez más importancia en nuestros diagnósticos es la valoración de las lesiones parciales, que según las series puede ser hasta, incluso se dicen algunas series, hasta un 27% de los casos, que pueden generar inestabilidades menores, inestabilidades subclínicas. Con el pivot shift positivo es una de las cosas que marca el tratamiento de estos pacientes, y la valoración de estas roturas en resonancia magnética requiere protocolos adaptados. Creo que con la resonancia convencional muchas veces va a ser muy difícil, como vemos en este paciente, con una rotura parcial del ligamento cruzado anterior, que no sabemos si realmente es una degeneración mucoide, es difícil de valorar. Y por eso insisto en valorar otros planos. Aquí sí que vemos la rotura de la banda posterolateral en el plano axial, y como vemos perfectamente, identificamos dónde está rota y la extensión de las roturas en el plano coronal oblicuo. Vemos la banda anteromedial perfectamente insertada y la banda posterolateral rota proximalmente. Hay dos tipos de roturas parciales: la rotura transversa, que son las más importantes biomecánicamente, y las roturas longitudinales, que siguen el trayecto del ligamento, como vemos en este ejemplo, y aquí pues realmente tiene menor importancia en biomecánica. Otro de los problemas que también el doctor Costa Paz conoce muy bien son las roturas. Hablamos de que el ligamento cruzado anterior no cicatriza al ser una estructura intraarticular y por el efecto nocivo que hace el líquido sinovial sobre la capacidad de generar nuevo colágeno. Sin embargo, lo que sí vemos es que muchas veces las roturas intravaina, las roturas que conservan la sinovial del ligamento cruzado anterior, pueden cicatrizar. Este es un ejemplo de una rotura completa proximal en las dos imágenes de la izquierda. Me vais a perdonar, pero no consigo sacar el puntero para señalizar. Y vemos que en el control a los 6 meses tenemos un ligamento que ha cicatrizado prácticamente de una forma perfecta. Entonces tenemos una apariencia que sorprende cuando hemos visto previamente una rotura completa. Entonces, en esta rotura intravaina le quería preguntar al doctor Antonio Cruz. Antonio, ¿hasta qué punto esta cicatrización que nosotros vemos tan bonita en resonancia puede ser funcional? Y si en algún caso estos pacientes que cicatrizan el ligamento cruzado anterior en estas roturas son candidatos, si clínicamente tienen inestabilidad, son candidatos a plastias de refuerzo, de aumento. Hola, buenos días a todos y buenas tardes. ¿Me oís? ¿Me escucháis, Luis? Perfectamente. Vale. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo no sé mis colegas, pero encontrarte con un tipo de rotura como esta intravaina es muy poco frecuente. Yo prácticamente no recuerdo haber visto más de 1 o 2 casos. Sobre todo también depende mucho de la resolución y de la imagen de resonancia que vosotros nos podáis aportar.
Como todo en esto, la clave está, yo creo, en la exploración. Es decir, este tipo de roturas tienes que abordar desde el punto de vista de si el paciente, en cuanto a estabilidad, tiene una buena estabilidad en la rodilla o no. Es cierto que muchas de las ocasiones estas estructuras, estos tipos de lesiones, pues no consiguen una cicatrización perfecta y al final la rodilla es inestable y si tú en la mesa de camilla o bajo anestesia valoras que esa rodilla es inestable, pues no te queda otra que tener que plantearte un tratamiento quirúrgico. Quizá en este tipo de lesiones podría tener cabida hoy en día todo este tema de terapias regenerativas, biológicas, con PRPs, stem cells, el plantearte hacer un tratamiento biológico de cara a favorecer la cicatrización, pero la clave siempre va a estar en la exploración. Si la exploración de estas lesiones, la rodilla es inestable, te tienes que plantear un tratamiento quirúrgico y una plástica de reconstrucción. Yo creo que en la serie del doctor Costa Paz había ligamentos que tenían buena cicatrización, ¿no? Creo recordar. Matías. Sí, ese trabajo lo publicamos en Clinical Orthopedics hace unos años, después lo seguimos con más años y vimos que el porcentaje fue decreciendo con el tiempo, es decir que por resonancia magnética se veía muy bien la imagen de cicatrización y tiene que acompañar la clínica. Creemos que estos casos de cicatrización aislada retrospectivamente algo de lesión parcial tenía, digamos, con el advenimiento de las mejores imágenes, pero finalmente, para dejar un mensaje, la cicatrización espontánea del ligamento yo creo que existe, pero es muy seleccionada, en casos muy seleccionados, y pasan 1 o 2 por año, y lo difícil de esto es seleccionar al paciente que podría llegar a andar con un tratamiento conservador. Hoy por hoy también está el tema de las terapias biológicas que pueden ayudar, pueden hacer un plus, y entonces son casos específicamente muy seleccionados que depende de la localización de la lesión, que después vamos a ver en el curso de la mañana, y puede haber una cicatrización, pero de vuelta, es muy infrecuente y en casos muy específicos. Muy bien, muchas gracias, Matías. En cuanto a los signos de rotura completa que tenemos en resonancia magnética, por un lado tenemos signos directos, que son los que nos gusta ver, la alteración de señal, la interrupción de las fibras, la alineación anormal del ligamento, y signos indirectos que nos van a ser de mucha ayuda tanto en la fase aguda como en la fase crónica. Recordar, valorar el ligamento cruzado en todos los planos. En este paciente vemos una rotura completa en el plano sagital. En el plano coronal parece que identificamos la rotura que está en el tercio medio, pero como mejor vamos a identificar exactamente la localización de la rotura en los 2 muñones de ligamentos haciendo estos cortes coronales oblicuos, como vemos en la imagen de la derecha. Lamento no poder señalizarlo. En cuanto a la fase crónica, sabemos que el ligamento va desapareciendo los signos secundarios, va horizontalizándose y vemos con mucha frecuencia estos ligamentos horizontalizados, como vemos en la imagen de la izquierda, y este signo de la hendidura vacía, de la falta de inserción proximal tan característico de las lesiones del ligamento cruzado anterior de la zona proximal. Recordar que en ocasiones, esto tampoco es muy frecuente, pero en las roturas proximales del ligamento cruzado anterior, el muñón se puede desdoblar anteriormente, formarse un tejido fibroso y hacer una especie de lesión cíclope, incluso con interferencia biomecánica parecida a la que tenemos en la lesión cíclope que veremos posteriormente posquirúrgica. Los signos indirectos, como decimos, nos van a apoyar el diagnóstico, especialmente las contusiones que marca el pivot shift, estas contusiones que marca la traslación tibial anterior con la contusión en el margen posterior de la tibia, de la meseta tibial externa y en el margen anterior de la ranura condilotroclear son muy características, incluso con aumento de la profundidad de la ranura condilotroclear, son signos que nos van a decir prácticamente 100% que el ligamento cruzado anterior está roto. Y en la fase crónica tenemos signos de inestabilidad, es muy habitual que veamos este desplazamiento tibial anterior con el menisco externo desnudo, con un aumento de la distancia entre el margen posterior tibial y la meseta y el cóndilo femoral externo de más de 5 milímetros, que nos indican que hay una rotura completa crónica del ligamento cruzado anterior. También cambia la orientación del ligamento cruzado posterior, que pasa a estar incurvado y a tener esta orientación, como vemos en la imagen de la derecha, verticalizada a la parte
inferior. En cuanto a las roturas completas, recientemente con los avances en el tratamiento y la aparición de volver a coger una de las técnicas que se había abandonado desde los años 90, que es la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, pues vemos que ha ganado popularidad en ser precisos en la localización de este tipo de lesiones. Sherman clasificó en sus artículos de los años 90 las lesiones en 4 tipos, afectando a la tipo 1 a la inserción proximal, la tipo 2 cuando se afecta al 20% proximal, el tipo 3 33% proximal y el tipo 4 cuando afecta a la mitad proximal del ligamento. Hay una clasificación más reciente modificada por Van der List de las lesiones del ligamento cruzado anterior que a mí me gusta utilizar, que diferencia entre el tipo 1, la rotura proximal, tipo 2 cuando afecta al 75%, tipo 3 tercio medio, tipo 4 roturas distales que son muy infrecuentes y tipo 5 cuando hay una avulsión de la espina tibial, sobre todo en chavales. Esto es importante reflejarlo probablemente en el informe, lo veremos ahora si están de acuerdo los traumatólogos, porque cada vez más las roturas que afectan a la zona proximal, las tipo 1 de Sherman, pueden plantearse hacer cirugía reconstructiva con diferentes sistemas de anclaje. El tipo 2 también en algunas ocasiones se podría incluso reparar, nos dirán ahora si es posible o no por vía transcortical. El tipo 3 realmente pues ya sería imposible de reparar probablemente y requerirían en la mayor parte de los casos plastes. El tipo 4, como vemos en la imagen de la derecha, las roturas distales que son muy infrecuentes van a requerir plastia. En cuanto a las roturas de la zona distal que implican avulsión de la espina tibial, aquí la resonancia magnética, el papel que tenemos es una rotura que afecta sobre todo a niños o adolescentes con el esqueleto inmaduro, falla la parte que es más débil, que es la inserción en las espinas tibiales, y aquí lo que es importante es ver cómo está el asta anterior del menisco externo por esta relación anatómica que vimos, y también el asta anterior del menisco interno que puede verse a veces afectada o interpuesta en la fractura. Esta es una rotura pues, de muy buen pronóstico. Y en este tema, que es un tema apasionante, me gustaría preguntarle al doctor Jorge Batista si le parece útil hacer en resonancia magnética, intentar valorar con precisión la localización de las lesiones utilizando la clasificación de Sherman o la de Sherman modificada, y si eso a él le repercute o tiene alguna repercusión en su tratamiento quirúrgico, o realmente él donde lo valora esencialmente es en la valoración artroscópica. Sí, buen día a todos. Gracias por invitarme. Sí, yo la uso mucho, la clasificación de Sherman. Lo que ocurre es que muchas veces cuando tenemos la aproximación con la resonancia magnética que pensamos que es un Sherman 1, un Sherman 2, tenemos que correlacionarla y confirmarla artroscópicamente, porque lo que muchas veces nos parece que es un Sherman 1 y que podemos llegar a reparar, cuando nos hacemos la artroscopía nos encontramos que es un Sherman 2, o incluso a veces es un poco más que un Sherman 2, y cambiamos la técnica y hacemos una reconstrucción. Así que sí, la utilizo mucho, pero siempre con la confirmación artroscópica. Muchas gracias, Jorge. Pues de ahora en adelante las tendremos que utilizar, y probablemente tendremos que utilizar cortes oblicuos para intentar ser precisos en la valoración de estas lesiones. No es suficiente con decir está roto, sino vamos a intentar decir dónde está roto, porque vemos que puede tener alguna importancia a la hora de plantear el tratamiento. Y en cuanto a las lesiones asociadas, sabemos que son muy frecuentes las lesiones meniscales, hasta un 60% de la rotura del cruzado anterior. Recordar, como vimos en la charla de meniscos, que hay zonas que pasan ocultas muchas veces tanto en artroscopia como en resonancia magnética, especialmente las lesiones meniscocapsulares, las lesiones RAM, las lesiones tipo Brisberg y las roturas de la raíz posterior del menisco externo. Estos son ejemplos que vimos el otro día de una lesión RAM, de una rotura de la raíz posterior del menisco interno, y este es un ejemplo que hay que buscar siempre, las raíces posteriores de los meniscos, especialmente el menisco externo, las roturas agudas del ligamento cruzado anterior. No sé si está Manuel, supongo que no está, o sea que si Antonio Cruz, si me haces el favor, ¿cuáles son las lesiones meniscales que ves que con mayor frecuencia
nos comemos en la valoración de resonancia, y también si encuentras muchas lesiones de estas, lesiones RAM, lesiones que han pasado desapercibidas en otras artroscopias. Bueno, quizá lo que ya lo has comentado, probablemente las lesiones de las zonas ocultas, lesiones de la rampa y las lesiones sobre todo en el hiato popliteo, de fascículos popliteo-meniscales, lesiones de Gruisberg, son las que más pueden pasar desapercibidas, no solo para el radiólogo, sino muchas veces para el artroscopista, porque si no eres capaz de llegar a esos puntos y tocar y palpar perfectamente los meniscos, pues muchas veces te las puedes comer. De hecho, yo he visto o he tenido reintervenciones quirúrgicas de meniscos externos inestables por una rotura del fascículo popliteo-peroneo, que evidentemente supongo que fue confundida con el propio hiato del popliteo, no se le dio valor, y era un menisco completamente inestable que hubo que reparar y suturar. Básicamente yo me concentraría en ese tipo de lesiones. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Manuel sigue operando a Arias, que bueno, es jugador del mejor equipo del mundo, aunque juega poco. Y luego, pues, recordar otras lesiones que son muy importantes, la valoración que hacemos en resonancia magnética en las lesiones del cruzado, las lesiones del complejo posterolateral frecuentemente asociadas con tres estructuras, que hay muchas estructuras que describimos siempre en el complejo posterolateral, pero con tres estructuras fundamentales a valorar: el ligamento lateral externo, el tendón del popliteo y el ligamento popliteo-peroneo, el trébol de tres hojas que nos dicen siempre los traumatólogos, a que a mí me gusta añadir uno que, aunque no sea tan frecuente, la lesión sí que es una estructura estabilizadora muy importante, biomecánicamente muy importante, como es el tendón del bíceps femoral. Este es un ejemplo de una abulsión del ligamento lateral externo y del tendón del bíceps femoral en la cabeza del peroné. Y recordar también las lesiones del complejo posteromedial. Este es un ejemplo de una rotura del cruzado anterior, en el que vemos cómo está rota en la primera de las imágenes de resonancia tanto el componente superficial como profundo, esa imagen que veis con dos palitos del ligamento lateral interno, y en las imágenes posteriores vemos cómo está roto el ligamento oblicuo posterior, la lesión más frecuente del complejo posteromedial que nos vamos a encontrar. Y vemos tanto en el plano sagital como en el plano axial, y una pena no poder señalarlo, como por la parte anterior vemos la rotura del ligamento lateral interno, y en la parte más posterior el ligamento oblicuo posterior. Este es un paciente que fue tratado como el paciente anterior, con plastia y con una plastia del cruzado y una plastia de cadáver para reforzar, en este caso, el complejo posteromedial. Y le quería preguntar a Rodrigo Maestu si le da importancia o si se fía de la valoración que hacemos en resonancia magnética de los complejos capsulares posteromedial y posterolateral, o realmente es una cosa que él lo valora más en la exploración bajo anestesia, o cómo se plantea estas lesiones del cruzado con lesiones asociadas. Hola, buenos días a todos. Sí, la verdad que acá la resonancia sí la valoro, obviamente, pero la decisión final la hago en el examen físico, tanto con complejo posterolateral como posteromedial. El examen físico bilateral siempre comparado con la otra rodilla, porque hay pacientes que pueden tener una laxitud normal y es normal de la otra rodilla, y acá le doy mucha importancia al eje de la rodilla. Si estamos hablando de una lesión posterolateral, si el paciente tiene un varo, eso me va a influenciar en la conducta quirúrgica. También las radiografías con Strex me parecen útiles en 0 y en 30 grados. Y sí, obviamente la resonancia magnética para ver lesiones asociadas, pero no para hacer lesiones. Esas imágenes que mostraste, la verdad que Luis, son increíbles, pero bueno, no son las imágenes que encontramos habitualmente en el consultorio. Así que, contestando tu pregunta, para no hacerla más larga, creo que el examen físico es donde más importancia le doy para tomar una conducta quirúrgica, y siempre bilateral con otra rodilla. Muchas gracias, Rodrigo. Y luego, en los últimos años, aparece otro protagonista que relacionado para muchos con una inestabilidad rotatoria anterolateral asociada, que es el ligamento anterolateral, una estructura anatómica que va desde por debajo y por delante del ligamento lateral externo a insertarse en el menisco externo y en el reborde de la meseta tibial externa, y que vemos muy bien, como vemos en esta imagen, la primera de las imágenes de resonancia, vemos estos componentes, los vemos muy bien en resonancia magnética, y también vemos las lesiones del complejo anterolateral. Como vemos en estas dos imágenes de la derecha, vemos dos ejemplos de rotura. En la primera, de rotura del componente femoral,
en el segundo de una rotura tanto del componente femoral como del componente tibial del ligamento anterolateral asociados al cruzado anterior. Y aquí me gustaría preguntarle a Jorge Chala, un honor que estés aquí, muchos artículos sobre el tema, con lo cual es una autoridad para respondernos a esto. ¿Qué importancia estabilizadora real tiene el ligamento anterolateral? Bueno, muchas gracias, Luis. Lo tengo en mi charla también para que lo repasemos, pero básicamente no es solamente el ligamento anterolateral, es un complejo anterolateral de estructuras que incluyen las fibras de Kaplan, que incluyen el ligamento anterolateral, la cápsula, que tiene una importancia muy clave, diría, en el control de la rotación interna en ángulos mayores a 35 grados. El ligamento cruzado anterior es lo que mantiene la mayor capacidad de restricción de la rotación interna de 0 a 35, y a partir de ahí el ligamento anterolateral y las fibras de Kaplan son las que toman el control. Cuando estas lesiones aparecen en resonancia o cuando las vemos con un pivot shift, por ejemplo, que está muy exagerado, es muy, muy importante que las tengamos en cuenta, porque si no las tratamos al momento de la cirugía, pueden derivar en el fallo de esa cirugía. Muchas gracias, Jorge. Pues sí, realmente tenemos que valorar tanto las fibras de Kaplan como el ligamento anterolateral, como dice Jorge. Con esto yo termino la parte de introducción y te dejo a ti, Jorge, presentar a Jorge. Ya está presentado, pero es una de las personas con mayor proyección en la traumatología, no argentina, en la proyección en la traumatología mundial, con artículos realmente espectaculares. Añade a ser traumatólogo, a ser un anatomista, tiene unas preparaciones cadavéricas espectaculares, y eso solo le da un punto espectacular. Muchas gracias, Jorge. Si nos pasas, dejo en tus manos la pantalla. Muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias, Alejandro. Para mí es un honor compartir con ustedes y también con otros amigos de artroscopía como Rodrigo Maestro, Matías Costa Paz y Jorgito Batista, con los que estamos haciendo también algunas investigaciones y proyectos actualmente. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de compartir. Había hablado con Alejandro de qué podía presentar en medio de ustedes, las charlas que tienen, que son espectaculares. La verdad que no hay mucho que yo pueda agregar, pero vamos a tratar de darle un poquitito más a la parte imagenológica desde un punto de vista un poco más quirúrgico. Y esto es, ¿por qué es importante que hablemos de cruzado? Porque hay muchas lesiones. Solamente en Estados Unidos, 500.000 de lesiones al año, que produce un costo anual de $6 billones. Y es por eso que hay tanto énfasis en el estudio del ligamento cruzado anterior. Y esto es sin contar los cambios degenerativos que producen una lesión de cruzado anterior. Y me parece que lo más importante desde un punto de vista quirúrgico para nosotros es no tener sorpresas en el quirófano. Es muy importante que nosotros sepamos exactamente lo que vamos a tratar, con qué nos podemos encontrar para estar preparados, porque lo peor que nos puede pasar es encontrar cosas que no sabemos que están ahí. Anatomía quirúrgica ya Luis la repasó muy bien. Sabemos que hay didácticamente dos bandas, en anteromedial y el posterolateral. La anteromedial que controla más la rotación anterior o la traslación anterior, y la posterolateral más rotación. Un paciente que tiene solamente traslación anterior no tiene demasiados síntomas, y esos son los llamados copers. Son los pacientes que pueden aguantar no tener un cruzado anterior. El paciente que realmente se queja o el paciente que realmente siente que no tiene un cruzado es porque tiene mucha inestabilidad rotacional. Los reparos quirúrgicos que usamos, como bien decía Luis en la charla anterior y en el repaso, está el entendimiento y la mejora en el estudio, es la línea intercondilia lateral, que separa básicamente donde empiezan las dos bandas y donde están las fibras directas, o sea, las fibras más importantes del cruzado se insertan cerca de la línea intercondilia lateral, y la cresta bifurcada, que es más difícil de ver, que es la que separa las dos supuestas bandas del cruzado anterior. Hay estudios japoneses y de Corea también mostrando que son casi 248 bandas, no solamente dos, que se tensan a diferentes grados de flexión, con diferentes grados de isometría. Por eso es tan difícil para nosotros hacer una reconstrucción verdaderamente anatómica. Y lo otro importante, como decía Luis también, es que las fibras o las bandas cambian en diferentes grados de flexión. No es lo mismo en extensión, como a 120 grados de flexión, como ustedes pueden ver ahí, que es normalmente donde nosotros hacemos el túnel femoral.
A nivel tibial, el menisco lateral es probablemente nuestro reparo anatómico más importante para el túnel tibial, porque sabemos que el túnel del cruzado anterior va a estar más o menos en línea con el centro del menisco lateral. Yo le diría que lo más importante que nosotros pretendemos ver o pedimos ayuda a los radiólogos son las lesiones asociadas al ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior, dentro de todo, es relativamente simple de observar, pero muchas veces las lesiones asociadas es donde más tenemos problemas. Y si bien uno trata de ver las imágenes por uno solo para no tener una opinión sesgada antes de ver el estudio, yo siempre voy al informe porque muchas veces te puede ayudar con todas estas lesiones asociadas que pueden cambiar el diagnóstico, el pronóstico y lo que hacemos en la cirugía. Este es el rol, como te decía Luis recién, del complejo anterolateral o del ligamento anterolateral. Cuando deja de funcionar el cruzado anterior a los 35 grados más o menos, todo el complejo anterolateral se vuelve muchísimo más importante. ¿Y a qué le llamamos complejo anterolateral? Al ligamento anterolateral, a la cápsula ósea y también a las fibras de Kaplan, que las describió en 1948, que son mucho más importantes, si no más importantes que el anterolateral, al menos en mayores grados de flexión. Hay dos, proximales y distales. Y estas se pueden ver en resonancia. Acá la pueden ver en disecciones anatómicas, este ligamento anterolateral que está muy asociado al ligamento colateral lateral. Y estas son las fibras de Kaplan que salen desde la banda iliotibial y se conectan con el fémur. Son muy grandes y muy fuertes. Como les decía antes, esto se pueden ver en resonancia, no son muchas veces muy claras. Nuevamente, las imágenes que a veces me pasa Alejandro, las que vi con vos, Luis, son mucho mejores de las que uno a veces puede ver, con lo cual se puede hacer un poco más difícil. ¿Y por qué es importante esto? Porque si nosotros reconstruimos el cruzado anterior sin poner o sin estabilizar las estructuras anterolaterales, podemos tener una traslación anterior que es significativamente mayor y también rotacional, con lo cual agregar o reparar estas estructuras puede tener un efecto protector en el cruzado anterior. ¿Qué pasa en el cartílago? En un 42% de los casos vamos a tener una lesión muy evidente del cartílago que se puede ver en cirugía y que se puede ver también en imagenología. La mayoría de esos casos está en el cóndilo femoral medial. ¿Y por qué es importante esto también? Porque después de la cirugía, o si no se trata con cirugía, van a tener significativos cambios degenerativos o osteoartríticos. Esta es una foto de Martha Murray de chancho, donde pueden ver después de una lesión de cruzado anterior cómo hay una significativa evolución de esa artrosis en el compartimiento medial, y después si se hace una reconstrucción, si bien es un poco mejor, tampoco es perfecta. La incidencia, publicamos este artículo que es de artrosis a 20 años, el 50% de los pacientes van a tener artrosis, inclusive si hicimos una reconstrucción que supuestamente es perfecta, con lo cual tenemos que seguir trabajando para tratar de mejorar esto. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Cuanto mayor edad, obviamente, mayor chance de tener artrosis y la cronicidad, o sea, si dejamos a ese paciente que vaya mucho tiempo sin reconstruirlo y es tan inestable, mayor factor de riesgo para la evolución artrosis. La presencia de lesión meniscal, si tiene una lesión meniscal que no ha sido reparada o inclusive si ha sido resecado, mucho peor, una mecánica de la marcha alterada. Y esto es muy importante, una activación catabólica, que es algo relativamente nuevo, que uno de los pioneros fue Christian Latterman, que es un cirujano del Brigham de Boston, que inyectó corticoide muy cerca a la lesión del cruzado anterior y vio que disminuye los niveles de CTX2, que es una molécula que sale de la degradación del cartílago, con lo cual el corticoide puede llegar, o cualquier cosa antiinflamatoria podría llegar a tener un rol muy importante en el futuro para el tratamiento de estas lesiones. El estudio reciente de Hollis Potter, que es una de las abanderadas de la imagenología acá en Estados Unidos, dicen que hay 100% en cambio en el cartílago en todas las lesiones asociadas al cruzado anterior, y que comienzan a tener cambios degenerativos significativos más o menos entre el sexto y el séptimo año.
Es mayor para los pacientes que tienen tratamiento no quirúrgico, y esos pacientes que tienen mucho edema óseo inicialmente, a los 3 años muestran que tienen mayores cambios degenerativos que los pacientes que no lo tuvieron. Y esto no es solamente imagenológico. En estas imágenes histológicas ustedes pueden ver que a partir de 1 año se puede ver que las características del cartílago cambian significativamente. Y esto es lo que nosotros pensamos, queremos pensar, que somos los salvadores, y cuando hacemos una reconstrucción de cruzado anterior no hay más artrosis, y como vimos recién, sí hay más artrosis, y hasta podemos crearle un segundo impacto a esa rodilla, en donde podemos ver que los niveles de degradación del cartílago pueden inclusive aumentar después de nuestra reconstrucción, con lo cual importante de que hagamos una reconstrucción anatómica para tratar de minimizar estos efectos. Y para esto sabemos que nuestra evolución ha sido notable, con incisiones abiertas, primero con 2 incisiones en el 80, en el 91 con la técnica transtibial, y en el 2007, a partir de todos los estudios de Freddy Fu y de su premio de capa delta, donde muestra toda la anatomía, doble banda y los túneles independientes, han logrado que podamos controlar de una manera un poco mejor la rotación de la rodilla. Esta es la técnica, no tiene mucho sentido que hable de los componentes técnicos, pero básicamente yo, al menos en el 90% de mis casos, uso una técnica de reconstrucción con hueso, tendón, hueso. Se sacan los 10 milímetros centrales del tendón, siempre tratando de preservar 10 o 15 milímetros mediales para no aumentar el ángulo Q. Se saca un pedacito de taco óseo de la parte patelar y un pedacito de la parte tibial, y se hacen túneles independientes para el fémur y para la tibia, para tratar de hacerlo lo más anatómico posible. La importancia de la técnica es que un injerto vertical, o sea, un injerto que se hace transtibial no anatómico, va a tener un incremento en la inestabilidad rotacional. Sin embargo, esos pacientes pueden tener, cuando se hace, por ejemplo, una maniobra de Lachman o un cajón anterior, una estabilidad completamente normal. Sin embargo, como les decía antes, la inestabilidad rotacional es lo que produce el mayor disconfort en estos pacientes. En cuanto al menisco, Luis ya tocó en esto, pero muy importante de volver a enfatizarlo, porque es muy probable que no lo veamos muchas veces, las lesiones de raíz meniscal. 20% de todas las raíces meniscales van a ser lesiones de la raíz meniscal. Con lo cual, si ustedes no las han visto, seguramente ellos nos han visto a nosotros, por lo cual es una epidemia silente, y es muy importante que le empecemos a ver más y más. Miren la destrucción de ese menisco, se ve lo que se llamaba antes una necrosis vascular idiopática, y no es una necrosis vascular, es una fractura por sobrecarga, básicamente, por no tener menisco. Acuérdense de que tener una raíz meniscal es exactamente lo mismo que no tener un menisco. Y esto es lo que se puede ver, lo que yo más veo en general es la extrusión, pero acuérdense que el ligamento cruzado anterior, cuando tiene una lesión meniscal, es mucho más prevalente tener una lesión lateral que medial. Y el problema del lateral es que no se extruye tanto, porque está conectado con el fémur por los meniscos femorales, con lo cual muy importante un alto índice de sospecha. Y también, si tenemos suerte, muchas veces en el axial podemos llegar a ver la lesión de la raíz meniscal. Sí, los reportes de estos son muy desalentadores. El 70% de las lesiones laterales no las vemos en resonancia, o al menos fallamos en verlas en la resonancia como traumatólogos, con lo cual tenemos que tratar de hacer un mejor trabajo en esto. Lo segundo, como decía Luis, las lesiones en rampa, que creo que ya fueron clasificadas en una edición previa de este webinar. Es una lesión de la cápsula, no solamente en la cápsula posteromedial, pero también en los componentes meniscotibiales. Nosotros describimos la anatomía de esto, que es muy interesante. Si quieren leerla, está publicada en el Journal de la American Academy. Un 20% de los cruzados anteriores van a tener una lesión en rampa, así que es muy importante buscarla. Y como decía Luis, no solamente en resonancia, también durante la artroscopía, si uno no va hacia la parte posterior de la rodilla a buscarla, muchas veces la puede ignorar o perder, y puede ser una de las causas más importantes de falla en el tratamiento quirúrgico. En cuanto al injerto, y ya para terminar, de la parte de vista imagenológica, muy importante medir, estar preparados para qué es lo que vamos a encontrar y cómo vamos a hacer nuestros túneles. La medición de la longitud del tendón patelar, mucho más si vamos a hacerlo con halo injerto. Nosotros de rutina lo medimos y pedimos un injerto que sea lo más similar a esto para poder completar una reconstrucción anatómica. Y cuando hacemos reconstrucciones con semitendinoso recto interno,
principalmente en mujeres y de menor tamaño, importante medir el diámetro de estos dos para ver si esta reconstrucción va a ser lo suficientemente fuerte para soportar las cargas. Sabemos que tenemos que al menos poner 60 o el 70% del ligamento original para no tener un índice de fallo mucho mayor. Como conclusión, las lesiones asociadas es probablemente lo más importante en donde le vamos a pedir ayuda porque comprometen el pronóstico de ese paciente y nos permiten tener un diagnóstico completo. Las mediciones prequirúrgicas nos sirven claramente para poder no tener sorpresas durante la cirugía y poder hacer los túneles de una manera mucho más reproducible para poder recrear la anatomía. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. La verdad, un lujo impresionante. Te agradezco. Lo pudimos... fantástico, porque a mí me vas a facilitar mi parte. Un placer de nuevo. La verdad que hay muchísimo. Lo queremos liberar a Jorge, quizás se pueda quedar medio de costado, pero tenés otra charla ahora, ¿no? Tenés que entrar a otra charla ahora. Cuestión. Sí. Pero muchas gracias, Ale, y muchas gracias, Luis, y a todo el comité organizador. La verdad que un placer y un nivel increíble. Somos 3.000 personas ahora conectadas aproximadamente, así que les recomiendo ver los webinars y las páginas de Jorge, como también el del resto de los participantes. Tengo una pregunta nomás, Jorge, antes de que te liberamos. Primero que ya entró Manuel Leyes, que está pobre en el medio de la cirugía, le agradecemos también. Y tengo una pregunta. El otro día hablábamos a partir de la raíz meniscal, etcétera, y me dijiste, bueno, estamos acá con el radiólogo, nuestro radiólogo del RASH, estudiando la inteligencia artificial para ver raíz. ¿Qué hay con respecto a eso? Que para mí es algo extraterrestre, más o menos, todavía en nuestro medio. Ale, me parece que la inteligencia artificial nunca va a poder reemplazar a un radiólogo. Porque le tenés que enseñar, básicamente, cuanto más resonancias vea, mejor se hace el sistema, y cuanto mayor calidad de la resonancia, mucho mejor la sensibilidad de esos sistemas. Lo hicimos con ligamento cruzado anterior y funciona muy bien, pero porque tiene también, como decía Luis, signos primarios y secundarios que son muy evidentes. Para la raíz meniscal medial funciona también bastante bien porque la extrusión es mucho mayor. En la lateral, si no tenés un corte axial, un corte coronal que lo vea justo en donde está la lesión, a veces es muy difícil diagnosticarlo, y es por eso también que lo perdemos, inclusive cuando hay gente como por ejemplo yo que lo busco todo el tiempo. También hay veces que voy a la cirugía de cruzado y veo una raíz lateral que no vi en la resonancia, y eso que la estoy buscando, con lo cual, si bien me parece algo que va a ser muy importante también para ayudarnos, porque eso va a ayudar a hacerlo mucho más sistematizado, me parece que el rol del radiólogo es completamente irreemplazable. Bueno, muchas gracias, Jorge. Te liberamos, y estamos un poquitito atrasados. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Tenía algunas preguntas preparadas para vos, pero no te preocupes que las vamos a ir pasando, se las pasamos al resto de los panelistas, y voy a compartir pantalla yo. Reitero, muchas gracias por participar a toda la gente que está participando. También reitero que está Juan Pablo Sícaro, gran traumatólogo, la nueva generación, muchísimas publicaciones, mucha participación docente, que va a estar contestando. Nos dimos el lujo que conteste preguntas en el chat para despejar aspectos quirúrgicos, traumatológicos, que por ahí a los radiólogos se nos escapan. Y esto me va a resultar un poquito más fácil, porque Jorge ya dijo un montón de cosas y las vamos a ir haciendo rápidas. Primer pregunta. ¿En qué momento se solicita RM para una plástica del LSA? Bueno, al mes, a los 3 meses hay un 15% que dice al mes, a los 3 meses el 38%, ya lo contestaremos, el 21% a los 8 meses, pero hay un porcentaje no menor, que es el 25%, que no la pide de rutina. Siguiente pregunta. ¿La señal de la plástica del LSA puede ser utilizada como signo de evolución? El 70% de la gente dice que sí sirve para evaluar la evolución, el 30% dice que no. La siguiente pregunta es, si conocen estas técnicas: aumentación
reparación, Lemer. Se pueden contestar varias a la vez. Bueno, el 36 conoce la aumentación, casi el 80% la reparación, ya veremos cuál es la diferencia, y el 26% solo la Lemer. Probablemente entiendo que sobre todo hemos contestado los radiólogos estas cosas. Bueno, como saben, la evaluación del LSA postquirúrgico es un desafío diagnóstico sin duda. Implica adecuar protocolos de exámenes, que ya los dijo Luis, tener conocimientos básicos de técnicas quirúrgicas, conocer anatomía radiológica normal, todos estos datos ya los fuimos viendo con Luis y Jorge, conocer potenciales complicaciones que les vamos a desarrollar ahora, y por supuesto los radiólogos tenemos que hacer un informe que ayude a resolver el problema cuando se pide un examen postquirúrgico y no que entorpezca, que es una situación que seguramente va a dar para charlarlo más, pero muchas veces ocurre. ¿Qué aspectos tener en cuenta? Primero, la técnica efectuada, el tipo de injerto, la osteosíntesis utilizada, qué cirugías asociadas se hacen, reconocer el diagnóstico inicial de lesión meniscal o ligamentaria asociada también va a evaluar, nos va a permitir evaluar las imágenes postquirúrgicas. Claramente la señal del neoligamento, y empezando a contestar las preguntas, tiene cierto valor, un valor relativo, y ya lo veremos, pero conocer la señal va a depender del tiempo, el tipo de rehabilitación y el tipo de técnica y tiempo transcurrido. Dos aspectos técnicos que ya se dijeron. Habrán visto que Luis utiliza mucho la imagen de abajo, a la derecha, no sé si se ve mi puntero, que es el densidad protónica con supresión de la grasa en equipo de 3 Tesla. La verdad que son unas imágenes fantásticas. Nosotros usamos en 1,5 y bajo campo, en 1,5 Tesla, no tenemos 3 Tesla, pero usamos la densidad protónica, que nos resulta muy buena. También utilizamos densidad protónica con supresión, y a mí la gran secuencia alternativa a estas dos secuencias, que es la densidad protónica y la densidad protónica con supresión, a mí me gusta mucho el STIR, sobre todo cuando hay osteosíntesis que provocan artefacto. Si bien en medios desarrollados probablemente ya no existan osteosíntesis que provocan artefacto, en nuestro medio y con técnicas no adecuadas pueden ocurrir, y en ese caso el STIR, el T1 y la densidad protónica nos pueden ayudar. Hago un pequeño apartado, no se solicita mucho, pero sin duda, si uno quisiera ver, y hay una contraindicación para evaluar la plástica del ligamento cruzado, ya sea por la osteosíntesis o por alguna complicación que impida la realización de la resonancia, la ARTRO-TC es una buena técnica alternativa. Realmente no la utilizamos mucho, pero la pongo arriba de la mesa como para decirlo. Tiene sus cuestiones técnicas específicas, hay que poner un volumen adecuado, mover la rodilla, utilizarla en un tiempo muy corto desde que se coloca el contraste hasta que se hace la resonancia, pero bueno, es una buena alternativa que cada tanto la utilizamos. Y para terminar con las imágenes iniciales diagnósticas, donde casi todo se lo lleva a la resonancia, hoy por hoy estamos utilizando, sobre todo para las cirugías de revisión y para medir túneles, la radiología y también la tomografía computada, y hay bastante escrito al respecto, para evaluar la orientación de los túneles, si hay o no hay agrandamientos, y determinar, por ejemplo, si se va a incorporar injerto. Hoy por hoy se está viendo, hay mucha bibliografía en relación a la revisión de plásticas antiguas. Rodrigo, ya voy a empezar a hacer un ping-pong porque no quiero atrasarme mucho para que todos podamos participar. Rodrigo, ¿utilizás la TC o con la radiografía te alcanza para planificar revisiones? No, la verdad que la TC la utilizo. A ver, si uno ve una resonancia que el túnel está puesto en cualquier lado, para mí no es una revisión de un cruzado. Me prestaría atención al injerto, pero alguna cirugía primaria. Ahora, si la revisión es de un paciente que operamos nosotros o con alguien de experiencia, ahí siempre pido la tomografía para ver los túneles, confluencia, agrandamiento. Perdón, eso es una discusión muy grande. Algunos autores con mucha experiencia como de Schur hace todo en un solo tiempo y no le importan los túneles, pero la mayoría de los autores sí quieren ver agrandamientos de túneles, y si el túnel es más grande de 16 milímetros en tibia o de 13 milímetros en fémur o el doble del diámetro del injerto, prefieren hacer 2 tiempos.
un tiempo de sacar estosíntesis relleno, esperar 6 meses y hacer una plástica, pero es discutido. Personalmente no soy de hacer muchos 2 tiempos, salvo que el paciente tenga un agrandamiento muy grande, si no prefiero hacer un solo tiempo, y sí juego mucho con el tema de los injertos cadavéricos, grosores y técnicas extraarticulares para proteger la técnica también, ¿no? Perfecto. Pero sí, pido tomografía. Y Antonio, ¿vos tenés alguna medición? Sé que Antonio las utiliza, ¿o tenés alguna medición preferida? ¿Tomás algunos parámetros? ¿A qué te refieres? No te entiendo bien, Alejandro. ¿Tenés alguna medida que utilices habitualmente? ¿Le das importancia? Es decir, tiene 16 milímetros Sí, yo, como ha dicho Rodrigo, intento siempre que puedo hacer la reconstrucción en un tiempo, ¿vale? Porque me parece a un paciente tener que meterle 2 veces en un quirófano para resolver el problema no deja de ser un contratiempo importante, ¿vale? Pero si encuentro túneles por encima de los 17 milímetros, sobre todo en tibia o incluso menos en fémur, y no voy a ser capaz con la nueva plastia, porque intento muchas veces hacer una plastia con el injerto de manera que con un Aquiles o un tendón rotuliano pueda aportar ese déficit de stock óseo con el propio hueso del aloinjerto. Si veo que no voy a ser capaz o los túneles están mal colocados e interfieren en la implantación del mío, y con lo cual me originaría un ensanchamiento tan importante de los túneles que no podría resolverlo en un solo tiempo, entonces recurro a hacerlo en 2 tiempos. Perfecto. Bueno, en cuanto a la técnica, ya sabemos que han ido cambiando las técnicas y la orientación de los túneles. Siempre la resonancia, como dijo Luis, sagital, que es un gran plano, a mí me gusta mucho, pero el coronal oblicuo sin duda debe ser incluido en todos los protocolos para los radiólogos presentes. Celso Carabeta, nuestro jefe técnico que se prestó para esta foto, lindas piernas, Celso, 10 a 15 o 10 a 20 grados en posición. No voy a extenderme en esto porque es abrir un abanico de situaciones, pero en la técnica claramente están la banda simple y la doble banda, que creo que ha ido cayendo en desuso porque no ha logrado, es técnicamente compleja y no ha dado grandes beneficios según muchísimos trabajos, pero claramente, como dijo también Luis, las técnicas de refuerzo extraarticular, la aumentación y la reparación, que después vamos a volar rápidamente por encima, son 2 técnicas que hoy por hoy cada vez con el intento de preservar son más frecuentes. De los tipos de injerto, claramente el autólogo es el que más se utiliza, entre ellos el rotuliano, isquiotibial, semimembranoso, semitendinoso y recto interno, y de vez en cuando el cuadricipital. El injerto cadavérico, sobre todo en las multiligamentarias y en algunas otras circunstancias, puede ser de utilidad. Y yo creo, y ahora le vamos a preguntar a Matías, el injerto sintético tuvo un auge y ahora hay algunas empresas que intentan volver a instalarlo, por lo que leí por ahí, pero no sé si están así. Matías, ¿cómo te va? De nuevo, ¿qué aspectos tenés en cuenta para la elección del injerto? Y cuándo, ya que estoy, te pregunto, ¿cuándo es el mejor tiempo quirúrgico? Una pregunta que había en el chat era, ¿en qué momento operarlo? Yo me acuerdo cuando nosotros iniciamos y hacemos hace como 20 años el Ateneo, había que esperar 2 meses, esperar que se enfríe la rodilla para operar. Hoy por hoy, contame un poquito al respecto. Bien, gracias Alejandro por la pregunta. Con respecto al timing, el momento, eso se ha modificado mucho. Obviamente tiene que ser una rodilla que tenga por lo menos 90 grados de flexión, que no tenga una martrosis tremenda, pero uno en una semana perfectamente puede operar a un paciente hoy por hoy. Hay trabajos asociados a la técnica que vos has nombrado, las aumentaciones. Cuanto uno más rápido hoy los opera, esas fibras que se conservan mantienen mucho más propiocepción. Si uno las opera rápidamente, las puede, entre comillas, salvar. Es decir, si uno espera 3 meses hasta que se enfríe y que autorice la obra social, que el paciente se decida, pierde un tiempo de oro, porque finalmente esa microinestabilidad va a romper otras estructuras, esas fibras que quedaron se van a romper y perdemos momentos de conservar fibra, que es la tendencia actual. Con respecto al injerto, consideramos el autoinjerto es la primera elección en nuestra práctica dentro del sector de rodilla del hospital italiano. Te diría que hoy por hoy
casi 75% son isquiotibiales y un 20% es hueso, tendón, hueso y un 5% para injertos de banco. No utilizamos injertos sintéticos, para nada. No, por lo menos no hay buena experiencia en Argentina, salvo casos raros. Bueno, y después ya se dijo esto, las dos grandes técnicas que tienen que ver con la dirección de los... No, perdón, acá esto es los dos tipos de injertos. Simplemente voy a decir que el semitendinoso recto interno en la imagen es mucho más homogéneo. Acá puse una imagen histórica, simplemente a Jorge Batista le cuento, que es una imagen que de hace muchísimos años, pero que sigue teniendo vigencia, con técnica isométrica y claramente se ve en la imagen de arriba cómo el semitendinoso recto interno es más lindo imagenológicamente, porque es una estructura homogénea. En cambio, el hueso tendón hueso, al ser una lonja de tendón central, como bien explicó Jorge, ya naturalmente es más heterogéneo. Por supuesto que discriminar entre una y otra es muy fácil, simplemente mirar el corte axial y ver que le falta el sector central del tendón rotuliano, es un dato muy importante, muy fácil de determinar con qué técnica se utilizó. Muy rápidamente, ¿qué cosas evaluamos en la resonancia magnética? La orientación de los túneles, que ahora lo vamos a ver, la señal del neoligamento, como también lo preguntamos al comienzo, la continuidad de las fibras, hallazgos asociados. Recordemos los radiólogos que a veces nos centramos, hay muchos trabajos al respecto, nos vamos con la imagen que más nos llama la atención y nos olvidamos de mirar el resto. Gran parte de no ver la lesión rampa, las lesiones ligamentarias asociadas, no tiene que ver tanto con la técnica, sino porque nosotros apuntamos la vista a la estructura más importante, por lo tanto aprender a mirar la lesión y sus circunstancias. Y por supuesto, las complicaciones es otra cosa que hay que tener en cuenta. En cuanto a la orientación de los túneles, lo ideal es buscar la función y la anatomía normal. Esta imagen de la izquierda es una resonancia convencional de un cruzado normal, y la del medio claramente es una adecuada imagenológicamente hablando. Como ya se dijo previamente, esto es imagen y clínica, pero imagenológicamente hablando, reproduce exactamente el ligamento. Y bueno, ha habido una serie de cambios, hay muchos artículos al respecto y la importancia que tiene, como este de Jenny Bentardino, que nos está escuchando y que ha estado presente en todas la saludamos también a Jenny, donde se describe claramente, hay muchísimo escrito al respecto de la importancia que tiene la colocación del túnel para la estabilidad. Hay dos grandes técnicas históricas, isométricas y anatómicas. La isométrica, el túnel femoral se localiza en hora 12 y en general lo que ocurre o lo que se dice es que puede provocar cierta inestabilidad rotatoria porque no contempla el haz posterolateral, que es el que habló Luis al comienzo, que da la inestabilidad rotatoria. La técnica más utilizada en la actualidad, sin duda, es la técnica anatómica, donde el túnel femoral cambió de posición, al igual que el túnel tibial, y se coloca en hora 10. Le pregunto a Antonio, ¿qué técnica preferís de las dos? Yo, vamos a ver, sin dudarlo, técnica anatómica, ¿no? Yo hace más de 10 años que hago esa técnica anatómica, pero independientemente del tipo de técnica que utilices, lo importante es dejar, yo creo, el concepto de que tienes que intentar reproducir otra vez la anatomía de ese ligamento cruzado anterior. Eso lo puedes hacer por una técnica anatómica transportal, pero incluso hay colegas que siguen realizando la técnica transtibial, pero tienes que ser mucho más minucioso a la hora de intentar dentro de la técnica transtibial colocar la plastia en sus puntos anatómicos. Desde una técnica transtibial es más complejo, pero puedes ser capaz de llegar a realizarlo. Por tanto, independientemente de técnica anatómica, técnica isométrica, transtibial, yo diría ser anatómicos, intentar reproducir otra vez la anatomía de la manera que tú te sientas más cómodo. Muy bien, muchas gracias. La orientación de los túneles es una cosa que a los radiólogos nos gusta mucho y que en general nos genera un poquito de conflicto. De acuerdo a cómo estén colocados los túneles, puede provocar, si uno no logra reproducir la anatomía y la función, algunas complicaciones. Cuando el túnel tibial es muy posterior, ya lo veremos, Agustín va a contar un poquito las mediciones que se hacen.
probablemente haya un Latchman negativo, cajón negativo, pero el pivot shift sea positivo. Cuando el túnel tibial es muy anterior, muchas veces puede haber fricción con el techo intercondilio y hay mayor índice de rupturas. Cuando el túnel femoral es muy anterior, hay limitación de la extensión y fricción con el surco intercondilio, con la notch. Cuando los dos túneles femorales, tibial y femoral, son muy anteriores, hay evidentemente una falla en la técnica quirúrgica. Y te pregunto, Jorge, ¿qué hacemos cuando nos encontramos los radiólogos con esta imagen que desconocemos qué ocurrió en la cirugía y podemos intuir un montón de cosas? ¿Te complicamos si decimos no, el túnel tibial es muy anterior? No, a ver, yo creo que uno cuando ve estas imágenes que todos hemos tenido durante la curva de aprendizaje algún tipo de estas imágenes postoperatorias, la verdad que la mayoría se da cuenta que son túneles que no están en buena posición, ¿no? Pero bueno, creo que hay que marcar la realidad. Estos pacientes vos no podés otra cosa más que informar que tenés un ligamento en la de arriba homogéneo, pero que tiene un túnel tibial, un túnel femoral anterior, y en la diapositiva de abajo tenés un túnel tibial y femoral anterior. O sea, acá puede haber dos posibilidades: que el paciente esté estable y que no tenga sintomatología, o que el paciente esté con síntomas, que tenga una limitación de la extensión, o que incluso pueda romper el ligamento. Pero bueno, me parece que va por ahí la cosa. Sí, bueno, yo creo, me voy a decir mi opinión, esto lo hemos hablado muchas veces, yo creo que por ahí uno puede decir si es continuo y homogéneo y evitar emitir los radiólogos una opinión sobre el túnel, porque a veces funciona muy bien. De hecho, si viene a hacer una resonancia es porque alguna complicación tiene. Puede estar funcionando bien, pero muchas veces nos metemos en un problema hasta médico-legal que quizás innecesario solo por un informe. Pero vamos a dejar ahí la discusión porque sería muy larga. En cuanto a la señal, lo preguntamos al comienzo, sin duda lo ideal es encontrarla homogénea, pero hay momentos en los que ver la señal heterogénea es una causa frecuente, que pueden ser lesiones difusamente heterogéneas por el momento del tiempo quirúrgico, o por el tipo de rehabilitación, o parcialmente heterogéneas. ¿Cuál es lo ideal? Siempre es una clásica pregunta. Primero, después lo vamos a preguntar, pero no hay que hacer resonancias de rutina al primer mes, salvo que haya una complicación. Pero dentro del primer mes, donde el proceso hubo un reposo de la articulación, la plástica en general es muy homogénea. Cuando comienza el periodo de rehabilitación se empieza a poner heterogénea, y es normal que esté heterogénea durante el primer año, independientemente de la rehabilitación. Lo ideal es que siga homogénea, pero es normal en pacientes que tienen actividad que después de los 3 a 5 años haya cierto grado de heterogeneidad. En general, las consultas tardías de la plástica del cruzado están más vinculadas a lesiones asociadas y degenerativas, como bien describió Jorge Chala, que a la estabilidad del ligamento. No sé si está Manuel, y si no se lo preguntamos a Jorge, si le da trascendencia a la señal como criterio para el return to play, el retorno a la actividad. Si no está Manuel, le preguntamos a Jorge. ¿Está Manuel? No, me parece que no, que recién se conectó, pero me avisó que estaba en medio de las cirugías. Ok, Jorge, bueno. En líneas generales, lo importante es que el paciente tenga estabilidad y no tenga sintomatologías, pero por supuesto que a mí me gusta mucho más ver una señal homogénea del ligamento cruzado anterior que una señal heterogénea. Lo cierto es que hay pacientes que tienen una señal heterogénea y se encuentran asintomáticos y practicando deportes normalmente, y pacientes que tienen una señal homogénea que sin embargo pueden manifestar que tienen inestabilidad rotatoria. ¿Por qué? Bueno, porque como bien lo explicaste vos, puede tener un poco más verticalizado el injerto y no controlar la rotación. Pero por supuesto que me gusta más una señal homogénea del cruzado. Este trabajo, en realidad te lo voy a preguntar a vos, que Jorge no está, te agarré Jorge al otro Jorge. Este es un trabajo que hicimos con Rodrigo y vos, en el que evaluábamos en pacientes deportistas la rehabilitación
y en su momento todo indica que rehabilitar en forma agresiva mejora los tiempos de ligamentización y el return to play sería anterior, pero nos ha traído dolores de cabeza por hacer en deportistas de alto rendimiento transferencias y que fueran objetados por la resonancia, no por la estabilidad, porque era heterogéneo. ¿Puede ser, sí, Jorge? Sí, por supuesto. A ver, vamos por parte. Contestando esta pregunta, las rehabilitaciones aceleradas, en mi opinión, no deben hacerse. ¿Por qué? Porque estamos contribuyendo a que ese ligamento no tenga una buena integración y por lo tanto el paciente pueda no tener estabilidad o ver una señal heterogénea en el postoperatorio. A mí me gusta mucho mencionar siempre a Pau Golano cuando nos enseñó la anatomía del ligamento cruzado anterior, y él siempre decía que nosotros, cuando se rompe el ligamento cruzado anterior, dejamos de tener un ligamento intrasinovial para colocar un injerto cuando hacemos la reconstrucción que se transforma en extrasinovial, intraarticular pero extrasinovial. Entonces, cualquier proceso de rehabilitación que provoque una sinovitis por una rehabilitación acelerada, lo único que va a hacer es que esas enzimas citolíticas del líquido sinovial degraden el injerto. Por eso nosotros somos unos fervientes defensores de la rehabilitación, digamos, no agresiva. O sea, hoy por hoy nosotros cuando un paciente nos pregunta cuál va a ser el tiempo de rehabilitación postoperatoria, le decimos no menos de 7 a 8 meses. Perfecto. Perfecto, gracias, Jorge. Mira, esto es las rupturas. Sin duda hay un índice de rerupturas, esto está bien establecido, que puede ser del 12 al 15%, las tasas de reruptura. El pacientes en general operados pueden tener un índice de satisfacción muy variable, de acuerdo a las estadísticas que varía entre el 45 y el 85%, y hay un porcentaje entre el 55 y 75% que vuelven a la actividad normal después del año de posoperado. Las imágenes de reruptura son muy fáciles de ver, no solo por la imagen, sino por la clínica. Esta pregunta la voy a pasar. Y voy a pasar a las complicaciones para ir terminando. Perdón que nos hayamos ido un poco de tiempo. Claramente las complicaciones es una de las causas por las que pedimos un estudio por imágenes, y entre todas las que vamos a ir describiendo muy rápidamente son el dolor patelar postquirúrgico en aquellos pacientes que se utiliza hueso, tendón, hueso, las zonas de los desgarros del área de Adora, que la vemos mucho en deportistas de alto rendimiento, que casi siempre cuando vuelven a la actividad profesional con algún desgarro de la zona de la toma del injerto, los agrandamientos de túneles, que lo vemos con menos frecuencia, artrofibrosis y cíclope, complicación de la osteosíntesis, sinovitis, infección. La artrofibrosis puse esta vieja imagen que está medio pixelada, pero porque también aprendimos mucho de ella. Era un jugador profesional argentino que ya se retiró y que la rechazaron por esta imagen, porque tenía una fibrosis del ligamento, pero era absolutamente estable e hizo una carrera brillante en nuestro medio y en el brillante. Y hay diferentes tipos de fibrosis. La fibrosis, aquí creo que está Manuel acá, aprovechamos, buenas tardes Manuel. La fibrosis te agarramos, en vez de preguntarte cosas simples, hay muchas causas o se postulan muchas causas. ¿Es un error técnico quirúrgico o una causa que no se conoce bien que va a ocurrir? ¿O ustedes sospechan por el sangrado de la cirugía o por lo que fuera que puede haber una fibrosis postquirúrgica? Bueno, está Manuel pero silenciado. No sé si me llega a escuchar o si no... Sí, yo te oigo perfectamente, pero me parece que no me oís, ¿verdad? Ahora sí, Manuel. Sí, perfecto. Pues buenas tardes. Lo primero, encantado de estar con vosotros. Yo creo que es una mezcla. La fibrosis puede ser idiopática y hay pacientes que tienen una tendencia elevada a hacer una artrofibrosis, pero también puede ser causada por errores nuestros. Cuando somos muy agresivos resecando mucha grasa de Hoffa, o cuando hacemos una
plastia de la escotadura agresiva y pues se produce un hemartros, pues es más frecuente que se produzca la fibrosis. Yo creo que es mixto. A veces haces todo bien y el paciente tiene tendencia a hacerla, y otras veces pues la culpa la tenemos nosotros, los cirujanos. Bueno, muchas gracias. Yo por las dudas había preparado la misma pregunta para Rodrigo. Perdón, Manuel, que te hice otras más lindas preguntas y justo te agarré con la de fibrosis. Bueno, una de las clásicas fibrosis que la hemos visto mucho, después la vamos a desarrollar, es el cíclope, no me voy a extender. Y bueno, y otra complicación temida, la más temida, podríamos decir, son las infecciones. En un momento hubo una pandemia de infecciones por hongos. Epidemia, es verdad. Bueno, y ahí te pregunto, Mati, ya que estamos, ha habido en un momento, todos teníamos temor a las lesiones por hongos, claramente versinovitis, edema rodeando a túneles, y estos cambios tipo osteomelitis, como se ve en la imagen de arriba a la derecha, son temidas. ¿Cómo se resuelven? Y otra cosa que pregunto, que una vez que sea la manera que se resuelve la infección, ¿la plástica aguanta el proceso? Que es algo que a mí siempre me tiene inquieto. Alejandro, bueno, dos palabras de la artritis séptica por reconstrucción de ligamento, que sería algo general, es muy infrecuente, en general la mayoría son bacterianas, es decir, por una bacteria que se resuelve con lavados artroscópicos y se mantiene la plástica en un altísimo porcentaje. El otro punto que vos nombraste ahí, que fue una epidemia fúngica por hongos en la Argentina, que sucedió ya hace 5 años que no hay, pero hubo como 42 casos. Es una catástrofe, una osteomelitis por reconstrucción, y lo más importante en esto a nivel imágenes es que hay que tomar resonancia y tomografía al mes que continúa el paciente con fiebre, porque el diagnóstico se hace muy precozmente por las imágenes, así que el radiólogo tiene mucha importancia en descartar osteomelitis post-LCA, que de vuelta son recontra infrecuentes, pero si ocurren es muy importante hacer un diagnóstico precoz para salvar específicamente el miembro, porque si en general estas osteomelitis, como vos sabés, eran chicos muy jóvenes que terminaron con cirugías reconstructivas y ahí sí se pierde el injerto, te diría en un 90% de los casos de estas infecciones catastróficas, pero que son recontra infrecuentes. Perfecto, Mati. Bueno, otras complicaciones clásicas, sobre todo cuando el túnel tibial es anterior, la fricción con la noche es una causa muy frecuente de formación de cíclope, de ruptura de la plástica y también algunas limitaciones en la movilidad. Y por supuesto, cada tanto vemos por falla técnica o por rechazo zonas de osteosíntesis fuera de lugar. Después, si puedo, me da el tiempo, muestro este caso muy rápidamente. Les hago una pregunta, le hago una pregunta a Rodrigo. Cuando, por ejemplo, yo muestro el caso de arriba a la derecha, donde se ve el tornillo fuera de lugar, ¿es preferible levantar el teléfono y decir, mira, Rodrigo, veo el tornillo fuera de lugar? O porque puede ser un problema médico legal y por ahí no lo tiene, no es un problema clínico importante. ¿Qué hacemos en estos casos? Sí, es muy difícil tu pregunta, Ale. Yo creo que por el tema médico-legal haría lo que vos decís, comunicación directa con el cirujano y charlar con él el tema del informe, porque eso puede ser... Sabemos que ese tornillo ahí, lo más probable es que no pase nada, quede toda su vida, el paciente vuelva a hacer deporte y no pase nada, pero si lo pones en el informe... Es difícil, no sé cómo ponerlo en el informe, ¿no? Pero sí, es una pregunta muy difícil. Yo me quiero aprovechar para contestar dos preguntas rápidas que me hizo Pablo. Una que si una revisión, voy a la otra rodilla a tomar injerto, personalmente prefiero no tocar la otra rodilla, a sacar de la misma rodilla injertos y si no usar halo. Y la segunda pregunta, el slop tibial, en una segunda o tercera revisión de LCA, ahí empiezo a ver el slop tibial, lo normal de 7 a 9, si es más de 12,
sí le hago una deflexión de tibia, bajando el slop tibial a 7-9, que es lo normal. Se puede hacer en un tiempo 2, habitualmente lo hago en un solo tiempo. Y la última observación que quiero hacer, perdón, es que, hablando acá con Jorge, no tomamos la resonancia postquirúrgica como para dar el alta a un paciente para el deporte. La tomamos para ver lesiones asociadas, cómo está la plástica, pero no decidimos el alta por la resonancia. Listo, vale, gracias. El otro día vi un webinar de SLAR donde Rodrigo es vicepresidente y se habló bastante del tema. Hay quienes sí. Hay un trabajo del catalán Monchau, que hace un análisis de la relación señal-ruido. Es interesante, estaba en proceso, así que probablemente haya algunos cambios. No me voy a retener mucho en esto, yo sé que Jorge estaba para salir a la cancha con este tema, pero se me está pasando un poco el tiempo. Jorge, la comparación está de moda, ¿no? Sin duda. No, quiero hacer una preguntita, una reflexión muy breve. Sí. ¿Puede ser? Sí, claro. Estamos muy bien. Sí, lo más importante, hubo una pregunta que hiciste cuando empezó la charla y la mayoría del auditorio contestó reparación. Me parece que muchos radiólogos confunden reparación con reconstrucción, y aquí lo más importante que tenemos que mencionar es que la imagen de la resonancia magnética postoperatoria es totalmente distinta de una reconstrucción. Un paciente con una reparación del ligamento cruzado anterior va a tener una imagen al 6º mes, otra imagen a los 12 meses y una imagen más parecida a un ligamento cruzado normal a los 24 meses. Me ha pasado de pacientes reparados, nosotros tenemos 109 pacientes al día de la fecha con reparación del ligamento cruzado anterior, que muchas veces el informe de la resonancia dice ruptura de la reparación, ruptura del injerto, o no se identifica el ligamento claramente, y eso nos crea un problema médico-legal muy importante porque la imagen de la reparación es distinta de la imagen de la reconstrucción. Lo importante es reconocer estas imágenes, empezar a ver los artículos que empiezan a publicarse sobre resonancia magnética en el postoperatorio de reparaciones, y fundamental es evaluarlo dentro del contexto clínico. No importa si un ligamento reparado tiene una imagen heterogénea al 6º mes ni al año, lo importante es que clínicamente esté estable. Muy bien, Jorge, sí. Ahí vamos a dar un ateneo que estuvimos planificando con Jorge a partir de tantas casuísticas y el trabajo que están haciendo con Jorge Chala y Rodrigo Maestu sobre reparación. Hay un montón de casos y la verdad que nos estamos acostumbrando a esta nueva anatomía. Esta es imagen de Juan Pablo Sícaro y Matías Costa Paz, que también tiene una muy linda publicación, se las recomiendo en el canal de artroscopía de prótesis de rodilla, en el canal de Jorge también hay, de esta nueva imagen que los radiólogos tenemos que acostumbrarnos a ver. Hasta hace poco yo pensé que ver una plástica con un remanente del LSA era una burrada quirúrgica, y en realidad era una burrada mía, porque hoy por hoy todas estas técnicas de conservación que permiten, son un escenario habitual y nuevo en nuestros informes, igual que el refuerzo extraarticular, que era la famosa cirugía de Lemer, que es el refuerzo con fascia lata sobre la cara lateral. Esta imagen hay que acostumbrarse a mirarla en las plásticas, porque sobre todo en deportistas con pivot shift, en futbolistas, en rugbyers y demás, se empieza a ver con mucha frecuencia, porque ayudan a la estabilización, sin duda, sobre todo a la estabilización lateral. Si está Manuel por ahí, la utilizás habitualmente, y ya con esto voy terminando, disculpe que me atrasé también más, sobre todo a los que van a hablar después. No sé si está, pero si no, vamos a dejarlo porque se nos va un poquito el tiempo. Recordar que la artrosis, ya lo dijo Jorge, hay una estadística, hay muchas series, está el grupo del Hospital Italiano, donde el 30% de los pacientes con un follow-up de 22 años operados con tendón patelar tienen algún grado de artrosis. Nosotros la artrosis la empezamos a ver después de los 2 años. Y para terminar, muestro un rápido caso clínico, lo voy a pasar muy rápido porque es muy interesante, porque tiene un montón de imágenes. El día 1, este paciente hace una ruptura del ligamento cruzado anterior y un asa de balde del menisco interno, que se ve muy bien. Se opera dentro de los primeros días, y al mes y medio
empieza con un dolor y una sinovitis. Se hace una resonancia, se ve el ligamento cruzado anterior, la plástica, bastante bien, quizás con un túnel tibial anterior, no voy a discutir eso porque desconozco muy puntualmente técnicamente cómo fue, con reconstrucción anatómica, como se ve acá, con un poco de sinovitis, esperable para el tiempo, y edema de los túneles, que también es esperable, y por supuesto la meniscectomía realizada. Sigue mal el paciente realmente, clínicamente empeora, mayor rigidez, le hacemos una nueva resonancia 2 meses y medio después, el ligamento está más heterogéneo, también es esperable para esta edad, pero llamativamente lo que ocurrió es que hizo una infección estafilococo que le provocó una expulsión del tornillo. Para los ecografistas presentes, tenemos nuestro momento, el diagnóstico lo hicimos por ecografía, es en el único momento en que los ecografistas tenemos lugar en la plástica del LSA. Se lo operó al paciente, se le hizo la antibioticoterapia adecuada, se hizo controles, también se hicieron varios controles, y fíjense que el ligamento a los 7 meses esperó, cuando se enfrió la rodilla empezó la rehabilitación, claramente la zona de infección donde estaba el tornillo mejoró, no se tocó la plástica y se mantuvo heterogénea, pero con un ligero, con una inestabilidad leve que decidieron dejarla, sin reintervenirla. Fíjense a los 10 meses lo que ocurre, y ahí va a ir dándole lugar a los que siguen después. El ligamento empieza a ponerse más homogéneo, pero aparece un cíclope, una fibrosis. El compartimiento medial se mantiene bien. Y un año después, cuando ya volvió a la actividad, miren lo que pasó, el ligamento está homogéneo, pero con un cíclope. Empieza a ser un componente degenerativo del compartimiento interno y termina siendo una lesión troclear. Es un lindo ejemplo, porque no siempre los tenemos tan graficados, con toda la gama de complicaciones y evoluciones de la señal. Perdonen que fui muy rápido y que también me atrasé, a los que siguen para adelante. Para profundizar en los temas hay muchísimos canales. Después pueden mirar la clase en YouTube y repasar, que a mí me gusta mucho volver a mirar las clases de nuevo y aprendo un montón. Muchísimas gracias y le doy lugar a Sandra. Y reitero de nuevo la disculpa por la demora que estamos teniendo. Igual tenemos cerca de 3.000 personas.